tasa de interés real más inflación esperada. Esto lo dejo grabado así, ya queda también como parte de la explicación. Uno de los datos que tienen es la inflación de cada uno de los años. Por otro lado, tienen la tasa de interés real. Cuando tienen esa información o incluso tienen la tasa nominal de un solo periodo, calculan por el KPM o el WACC, si combinan capital propio de terceros y se encuentran, bueno, la tasa para este periodo es del 120%. ¿Pero qué tiene? Un componente real y uno de inflación esperada. Si yo le saco la inflación esperada, me quedo con la tasa real. Si su proyección de inflación, por ejemplo, es descendente porque se estabiliza la economía, ya quizás el 90 o el 100 de inflación que tiene esa tasa del 120 no está más. Te queda la tasa de interés real y de golpe tenés una inflación esperada del 60. Entonces tu nueva tasa nominal para el segundo periodo sería la tasa real más la nueva inflación esperada y eso te daría 60 de inflación más 20 de tasa de interés real, 80%. Seguís suponiendo que se va a estabilizar más para el año 3 y quizás tu inflación esperada es del 40, bueno, tenés 40 de inflación esperada más 20 de tasa de interés real, tu tasa de interés para el periodo 3, o sea, I3, sería del 60%. Por eso tenían ese dato de inflación esperada y por otro lado la tasa de interés real, para que construyan cada una de las distintas tasas nominales. I1, I2 e I3, las tres tasas nominales de los primeros tres periodos dan 20%, porque es la suma del 10% de tasa de interés real y el 10% de la inflación esperada en cada periodo. Mientras que I4 y I5, que son las tasas correspondientes al año 4 y al año 5, van a ser del 25%. ¿Por qué? Pues están sumando el 10% de la tasa de interés real más el 15% que es la inflación esperada en el año 4 y en el año 5 lo mismo. Tasa de interés real del 10% y 15% de la tasa de interés, discúlpeme, de la inflación esperada para el año 5. Ahora, si voy a el ejercicio en sí, para tratar de dar una orientación de lo que es esta resolución, la inversión era de 100.000 pesos, dólares, es lo mismo. El calendario de inversiones lo construyo a partir de presentar primero la inversión original, 50.000 en el edificio, 20.000 en el terreno, 10.000 en una máquina A, 15.000 en una máquina B y 5.000 en una máquina C. La suma de todo me da 100.000. Sé que el terreno no va a ser depreciado y no va a ser cambiado. El edificio tiene 50 años de vida útil. Sí tiene una vida útil más corta la máquina A, que es a 2 años, y la máquina B, que tiene 3 años de vida útil. La máquina C tiene 6 años de vida útil, como mi horizonte de evaluación es a 5 años, no debo estar considerando que voy a hacer un cambio de esa unidad. Si seguimos avanzando, vemos entonces que en el año 2, acá está el cursor, en el año 2 voy a tener que reinvertir para cambiar la máquina A que termina con su vida útil. Lo mismo voy a hacer en el año 4. Entonces, tanto en el año 2 como en el año 4 voy a estar invirtiendo 10.000 en cada año para reponer la máquina A que en ese año deja de funcionar, pensemos de esa manera. Termina su vida útil. La máquina B, que son 15.000 de inversión en el periodo 0, va a ser repuesta por otros 15.000 en el año 3. O sea que como inversiones, tengo calendario de inversiones 100.000 en el periodo inicial, en donde se realiza la inversión, periodo 0, nada en el periodo 1, 10.000 en el periodo 2, 15.000 en el periodo 3 y 10.000 otra vez en el periodo 4. ¿Sí? Esperen que me voy a ampliar acá, así es más fácil. Depreciación. La depreciación es la depreciación del edificio más la depreciación de cada una de las distintas máquinas. Si me fijo, tengo 2% de depreciación del edificio por año, o sea que son 1.000. Y por otro lado, tengo 30.000 en valor de máquinas, o sea que voy a tener 3.000 depreciaciones 10% por año. Voy a tener 1.000 por la máquina A, 1.500 por la máquina B y 500 por la máquina C. Resultado, el total de la depreciación van a ser 4.000. 1.000 correspondientes al edificio, 1.000 correspondientes a la máquina A, 1.500 a la máquina B y 500 por la máquina C. Después voy al valor de desecho.
El valor de desecho, ¿qué es? Esa evaluación, lo estoy haciendo contablemente, ¿no? El valor contable de los activos al final del horizonte de evaluación. El edificio salía 50.000, perdía 1.000 de valor por año, resultado, terminó con 45.000 de valor de desecho contable para el edificio. El terreno no se va a depreciar, resultado, compré a 20, lo evalúo a 20. La máquina A, realmente lo que voy a evaluar es la tercera unidad de máquina A que haya tenido en la historia del proyecto. La compro a 10.000 el último día del año 4, de precio un año de la máquina A, o sea, le resto 1.000, me quedo con 9.000 de valor de desecho contable. La máquina B es la segunda máquina B que tengo en el proyecto a lo largo de la vida. La compro al final del tercer año a 15.000, le resto 2 años de 1.500, vale 12.000 de valor de desecho contable. Y por último, la máquina C, la compré a 5.000 al inicio, le tengo que restar 500 por año de depreciación, resultado 5.000 menos 5 veces 500 me da 2.500. La suma de todos estos valores desechos contables me da 88.500, que sería en definitiva el número que tengo que considerar para agregar en el flujo de fondos cuando lo construya en la quinta columna después del pago de los impuestos. Si me veo en otros valores que me interesan para poder construir el flujo de fondos, el valor libro, o sea, la evaluación de los activos una vez que los desactivo, porque los voy cambiando. Tengo la máquina que cambié en el año 2, así como voy a invertir para reponerla 10.000, valúo a esta unidad por 8.000 porque tuvo 2 años de depreciación. Lo mismo va a pasar con la máquina A que cambie en el año 4 y con la máquina B que cambie en el año 3. La compré a 15.000, tengo 3 años de depreciación, o sea que 3 por 1.500 me da 4.500, 15.000 menos 4.500 me da 10.500. Estos son los valores libres de los distintos activos que voy a desactivar a lo largo de la vida del proyecto. Si es que hago estos cambios de máquinas, va a haber un ingreso por la venta de estas máquinas. El dato era que la máquina, cualquiera sea el año en el cual se la venda, se vendía al 90% del valor de reposición. Acá no hay ajuste por inflación del precio de las máquinas, los podría haber agregado, pero no lo hice. Resultado, se vende a 90% de los 10.000, que sería el valor de reposición. Hemos considerado que se invertían 10.000 para reponer las máquinas A, tanto en el año 2 como en el año 4. Y en el año 3 tengo 60% del valor de reposición de la máquina B. Se compró a 15.000, se va a reponer otra vez a 15.000, 60% da 9.000. O sea que todos los años, 2, 3 y 4, no el 1 y el 5, voy a tener 9.000 de ingresos por lo que son los ingresos por venta de las máquinas. Entonces ya tengo toda la información que puedo recabar a partir de los datos de los bienes de capital que voy a invertir. Ahora me faltan los ingresos. Ya tengo parte de los ingresos, me falta agregar el resto. Los ingresos van a surgir a partir de la venta de una mercadería, un bien X, que el dato era que en el periodo 0 ya valía 1 y que iba a ser ajustado por inflación, por eso es que en el año 1 iba a valer 1,10, eso es dato, y de ahí en más comienzo a ajustar 10% por año para los años 2 y 3 el precio de este bien. O sea, el precio del bien X en el año 2 es el precio del bien X en el año 1 por 1,1. ¿Por qué? Porque es la inflación en el año 2. El precio del bien X en el año 3 va a ser el precio del bien X en el año 2 por 1,1. Y ya en el año 4 el ajuste va a ser a un 15% por año porque ese es el dato de inflación que corresponde a ese año. Resultado, el precio del bien X en el año 4 es el precio de X en el año 3 por 1,1. Por último, en el año 5 el precio del bien X va a ser el precio de X en el año 4, fíjense en la fórmula que está referenciando a la celda inmediata superior, por 1,15 porque estoy ajustándolo por un 15% que es la inflación. Las cantidades empiezan en 30 y terminan en 70, aumentando 10.000 por año. Multiplico precios por cantidades y en definitiva tengo el ingreso por venta de mercadería de cada año. Le agrego, alimentado desde la hojuela de inversión,
los 9.000 de ingresos por año por la venta en el año 2 y año 4 de la máquina a un 90% del precio de adquisición, que era 10.000, y en el año 3 voy a tener 9.000, que es el 60% del precio de reposición de una máquina de 15.000. Hago la suma de estos componentes y me encuentro que tengo un ingreso que estaría acá en los 33.000 aproximadamente, 33.000 redondos por el año 1, y después van subiendo a partir de que sumo los distintos componentes. El costo comenzaba en el año 1 con 0,5, en el año 2 ajustaba por la mitad de la inflación, o sea que en vez de multiplicarse por 1,1, se multiplica por 1,05, que es la mitad de la inflación. En el año 3 será otra vez el resultado de la celda inmediata superior por 1,5, 1,05, y después ya en los otros años será por 1,075, porque la inflación es el 15% y aumenta a la mitad de la inflación. Las cantidades son las mismas que considere para el caso de los ingresos. Multiplico entonces ese costo variable unitario por las cantidades, tengo el costo del bien X, más el costo fijo, que era de 10.000 por año, tengo el costo total por año. Con Profe, esta información de ingresos, sí, dígame. en el costo variable unitario, aumentaba 50% por año. 50% de la inflación del año. 50% de la inflación del año. Ah, yo hice el 0,5 más el 50% y así. No, no, porque fíjate que en la redacción estaba, salvo que haya leído mal. ¿Dónde está? Acá está. Fíjate abajo de todo, cuadro C, costo fijo 10.000, costo variable 0,50 por unidad, ajusta al 50% de la inflación anual desde el segundo año inclusive. O sea que la información, fíjate que dice año 1, realmente tiene que ver con eso, 0,50% por unidad desde el año 1, ya en el año 2 va a ser 0,50 por 1,05, porque la inflación era del 10%, o sea que ajusta a un 5% en el año 2 y en el año 3, y a un 7,5% respecto al año anterior en el año 4 y en el año 5. ¿Se Ah, entendió? no lo había entendido eso. Es un Vale. detalle nada más, pero bueno, si fuera una evaluación no sería importante. El tema es que entiendan que tiene que hacer un ajuste por inflación y lo trata de explicar de la manera más, supuestamente, desde mi punto de vista, mi subjetividad, más entendible. Pero si no, me preguntarían y dirían, lean bien el enunciado, que lo que está diciendo es aumenta la mitad de la inflación del año, en vez de el precio que aumentaba a la inflación del año. Nada más que eso. ¿Por qué puede pasar eso? Miren, la carne aumentó este año menos que la inflación. Entonces uno puede decir está caro, sí, pero como es un bien superior, porque es esto, lo otro, la carne de vaca aumentó a un ritmo menor que la inflación. Mientras que otros bienes mucho más necesarios o inferiores aumentan más. De golpe el costo no te aumenta tanto porque es mano de obra y hay muchos sectores donde los ajustes de los salarios han sido a un ritmo menor que la inflación también. Entonces, no todos los precios de la economía se mueven al mismo ritmo, tienden en largo plazo a igualarse si no hay un desequilibrio tremendo, pero la realidad es que los ritmos de ajuste son diferentes. Puede ser que los ingresos aumenten a un ritmo mayor que los costos, por lo menos en este horizonte que uno está analizando. Volviendo al punto, así aprovecho y terminamos con todo el flujo. Fíjense que el costo quedó acá repintadito en rojo, los ingresos pintaditos en azul. Con esta información me voy al flujo de fondos. Para mí fue más rápido hacerlo por el hecho de que tenía el Excel, en el sentido de alimentarme con la información y después pintar y darle para adelante. Los ingresos están ubicados en el lugar que corresponde a los ingresos, los costos están restándoseles a los ingresos, están los costos no desembolsables, que son la depreciación y valor libro. Fíjense que está la depreciación de 4.000 para cada periodo, y los valores libros que habíamos calculado para el año 2 y para el año 4 los 8.000, que era el valor contable o sea, el valor libro de la máquina A, y 10.500 como valor libro de la máquina C. Hago la suma vertical, le calculo el 10% de impuestos, fíjense que es 0,1 de la
celda que está por encima. Si pinto, fíjense que estoy en la celda que está por encima. Hago la diferencia entre utilidad antes de impuestos menos impuestos, me da la utilidad después de impuestos. En todo caso, el problema sería si alguno me da negativo de por sí, que tendría que sacarle el cálculo del cobro de impuestos, para no desvirtuar el flujo, y directamente me daría que la utilidad antes de impuestos y la utilidad después de impuestos sería la misma y sería una pérdida. Quizás revierta esa pérdida si es que la depreciación es mayor que esa pérdida de utilidad después de impuestos y termina siendo un flujo positivo acá. Pero hemos hecho el otro día un flujo en el pizarrón y quedaba con un flujo negativo en la primera o en la segunda, primero y creo que segunda columna. Bueno, fíjense que lo que resté, los 4.000 de depreciación, los sumé después porque había considerado la depreciación y el valor libre nada más que por su efecto tributario, por eso financieramente lo sumo, y le resto la inversión que va a permitir en el año 2 reponer la máquina A, en el año 3 reponer la máquina C y otra vez en el año 4 reponer la máquina A. Le sumé el valor de desecho contable que habíamos calculado, 88.500, hago la suma vertical y me encuentro que está la inversión de 100.000 y todos flujos positivos, ¿sí?, que corresponde a cada periodo. Acá viene una aclaración. Hago el BAM y fíjense que hay dos cálculos y uno está en negrita y lo dejé. Acá sería la fórmula del BAM que me permite utilizar Excel. El tema es que, ¿qué tasa uso? Si tengo 20% para las primeras tres y 25% en los otros dos periodos, por la suma de la tasa de interés real y la inflación esperada. Este BAM no me permite decir de tal periodo a tal periodo hagamos tal cosa así. Le puse 20% para descontar. Tampoco puedo hacer una tasa promedio de los dos. Pues estoy afectando a flujos del periodo 1 de la manera diferente. Si no, diría, bueno, a ver cuánto es la tasa promedio. Y me da 22%. Bueno, entonces le pongo una tasa del 22%. Pero me va a dar un número aproximado porque lo termino de desvirtuar. Conceptualmente no está bien. Lo que debo hacer es tomar los 100.000 de inversión inicial, descontar por la tasa que corresponde al flujo 1, que es lo que está aclarado acá. Fíjense, es lo que es la celda dividido, o sea, la celda que corresponde, la del flujo 1, dividido 1,20, después estará la del flujo 2, dividido 1,20, dos veces, la del flujo 3, dividido 1,20, tres veces, y ya en el flujo 4 está dividido 1,20, dos veces, y una cuarta vez dividido 1,25, que corresponde a esa tasa mayor del periodo 4. Después ya en el periodo 5, otra vez tengo 3 veces dividido por 1,20 y 2 veces dividido por 1,25. Ahí sí tengo calculado bien el BAM, me daban positivo de 3.427,42. La interpretación, este proyecto fue capaz de generar 3.427,42 pesos, dólares, lo que sea, por encima, a valor actual, por encima de los necesarios para compensar el costo del uso del capital. Y ahí sí terminamos con la realización del ejercicio. Esperen que lo dejo de grabar, así ya